La Biblia, espero estén muy cómodos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 en adelante, al 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice de esta manera: pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente o permanente en vosotros. Lo que han oído desde el principio, que sea permanente en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, entonces ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os enseñan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe. Mas, como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Vamos a hablar de la importancia, tomen sus lugares por favor, de la importancia de la permanencia en la palabra de Dios. Vamos a hacer, creo que, un análisis profundo para poder darnos cuenta hasta qué punto nosotros, como hijos de Dios, estamos permaneciendo en lo que hemos oído desde que nos convertimos a Jesucristo. Lo que habéis oído desde el principio, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente la palabra de Dios habita dentro de nuestro espíritu? ¿Cómo lo podemos saber? Si permanecemos en lo que hemos oído desde el principio. Si retenemos lo que nosotros hemos oído, sabemos que la Biblia nos enseña que la fe es por el oír. Escuchen, o sea, nosotros en un principio, cuando nos entregamos a Jesús, este principio es cuando oímos por primera vez el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17. En el versículo 18 dice: pero digo, ¿no han oído? La Biblia nos enseña, y Jesús también habló acerca de la importancia que tiene entender y saber que lo que hemos oído debe de ser algo que debe permanecer. Jesús dijo que había muchos que oyen pero no retienen. ¿Sabía que esto es muy importante que ustedes y yo lo comprendamos? En el libro de Lucas capítulo 8 versículo 11, vean ustedes la forma en que Jesucristo expresó esto. Es pues la parábola de la simiente, que es, ¿cuál es la simiente? La palabra de Dios. Y dice que los de junto al camino, estos son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y para que no sean salvos. Escuche usted, quita la palabra que oíste, la palabra que recibiste en tu corazón, la quita para que te pierdas y para que no seas salvo. Versículo 13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a su tiempo crecen, y en el tiempo de la tentación se apartan completamente, en el tiempo de la lucha, de la prueba. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yendo son ahogados de los cuidados, de las riquezas, de los pasatiempos de la vida,
y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, óigame bien, retienen la palabra. Aquí es donde está el secreto más importante. Retienen la palabra en su corazón, la retienen cuando la oyen y llevan fruto. Y eso quiere decir que lo único que puede dar ese fruto es cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios sea permanente en nuestras vidas. ¿Quiénes son los que no retienen la palabra de Dios? Los que apostatan de la fe. Estos son personas que oyeron, pero no escucharon. Y todo lo que oyen de la palabra de Dios no lo retuvieron en su espíritu, porque no estaban vivificados por dentro. No había todavía un nuevo nacimiento en sus vidas. Si realmente hubiera nacido de nuevo, esa palabra al entrar a la vida de esa persona hubieran transformado su vida interior, porque para eso entra la Biblia, para eso entra la palabra de Dios al corazón, para vivificar, para transformar, para darnos salvación y para darnos la esperanza de la vida eterna. Si ustedes oyen la Biblia, la palabra de Dios, y lo que oyen no les alimenta, lo que oímos no nos nutre, entonces no cambia nada tampoco en nuestras vidas. Si la palabra que ustedes están recibiendo solamente la oyen, pero no les alimenta, no les nutre en sus vidas, ni les da fuerza, ni tampoco les da energía espiritual, es porque hay dentro de ustedes algo que es tan sencillo como eso, que no existe la retención en sus vidas. No la están reteniendo. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, si comes todo lo que tu cuerpo necesita, yo creo que un nutriólogo podría comprender muy bien esto, lo que es el calcio, nos lo provee la carne y todo lo que necesitamos, el pescado, los huevos, los productos lácteos, carbohidratos, vitaminas, minerales, proteínas y tantas cosas que el cuerpo necesita. Pero si tú al comer todas esas cosas no lo estás reteniendo, es porque tienes una enfermedad muy grave. Pudiéramos decir que Dios también, al analizarnos, Él quiere ver que nosotros realmente estemos recibiendo las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las proteínas y todo lo que nuestra vida espiritual necesita. Si tú estás alimentándote y oyendo la palabra de Dios y estás permitiendo que eso se aparte de ti, que no lo estés reteniendo, es porque tienes una enfermedad muy grave y hasta te puedes morir. Y el doctor, cuando ve esto, tiene que investigar por qué tu cuerpo no retiene lo que comes. Y lo mismo pudiéramos decir sucede espiritualmente. Vienes a la iglesia, has escuchado por 2 o 3 años o más, pero tu vida no ha cambiado. Sigues siendo igual con tu esposo o con tu esposa. Sigues siendo igual con tus hijos, con tus hijas. Sigues siendo igual de rezongón con tus padres después de haber oído tanto la Biblia, la palabra de Dios. Sigues siendo igual de coqueto y de coqueta. No cambia absolutamente nada. Eso quiere decir entonces que la palabra no ha hecho nada dentro de tu espíritu. No ha pasado nada en tu vida. Y eso significa que no estás reteniendo en tu vida y en tu mente lo que tú has oído desde el principio, como dice el versículo 24. Lo que nosotros hemos oído necesitamos dejar
porque es el Evangelio lo que nosotros estamos recibiendo. Tenemos que permitir que el Evangelio permanezca en tu vida. Reténlo. Tienes que aprender a retenerlo. Retén lo que tienes, dice la Biblia en Apocalipsis, para que ninguno tome tu corona. Tienes que aprender a retener. Tienes que aprender a que cada mensaje de tu vida se convierta en algo edificativo, para que cuando llegue el momento de la lucha, de la prueba, de la tribulación, de la tentación, tengas las energías y el poder necesario para poder enfrentarte a las situaciones difíciles que le vienen a los hijos de Dios. Pero ¿qué sucede si llega la tormenta a tu vida y estás débil, estás desnutrido, no tienes fuerzas? Fácilmente te vas a convertir presa de la tentación. Fácilmente vas a ser destruido por la tentación y por las tremendas situaciones que a veces tenemos que pasar en nuestra vida diaria. Necesitamos aprender a retener lo que Dios nos da a través del Evangelio, de la palabra de Dios. Si retienes Si retienes esto que estás recibiendo, entonces, dijo Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto podríamos decir, constituye evidencia de una verdadera salvación. El cambio que comienza a surgir en la vida de aquellos que están oyendo constantemente la palabra de Dios. Dice Juan, lo que hemos oído desde el principio es ni más ni menos lo que nosotros hemos recibido, el Evangelio. Y eso significa que Dios le ha dado la solución al pecado en el que nosotros vivíamos. Cuando recibimos el Evangelio, significa exactamente que Dios nos dio esa solución al pecado con su muerte. Y nos aseguró también con su sepultura y su resurrección que Él puede hacer un proceso perfecto en la vida de aquellos que le siguen y de aquellos que le aman. Por ejemplo, lo que el Evangelio es, dice la Biblia, son las buenas nuevas. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 para poder tratar de comprender de una manera más profunda esto que yo espero les sirva para su crecimiento espiritual. Vean ustedes, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Vean ustedes lo que está diciendo Pablo. Para comenzar, Pablo nos enseña sobre la resurrección de los creyentes en este capítulo. Habla de la muerte, de la resurrección, las evidencias. Pablo está hablando de las evidencias que confirman la resurrección de Jesucristo en todo este capítulo. Pero todo comienza, dice el apóstol, con la predicación del Evangelio. Escuchen. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice que tenemos que hacer? Perseveráis. En el cual también perseveramos. Al principio, cuando nosotros oímos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibimos también el perdón de nuestros pecados. Esas son las buenas nuevas, o sea, lo que significa el Evangelio. Recibimos estas buenas nuevas o estas buenas noticias en medio de un mundo de tantas malas noticias. Y oímos a través de la predicación del Evangelio que Dios perdona. Y oímos que hay perdón y que hay alguien que no solamente me perdonó, sino que pagó el precio de pecado que se requería por mí. Y yo lo recibo, yo lo acepto. No puedo decir que soy salvo hasta que no persevere en lo que oí desde el principio. Escúchenme bien.
Si yo digo que oí desde hace 2 años y mi vida me dice lo contrario, lo que oí no entró en mi espíritu, no echó raíces. Y hay mucha gente que está de acuerdo y dice, estoy de acuerdo con usted, creo que Cristo murió en la cruz, creo que la Biblia es la verdad, creo que esto, creo que el otro, pero ¿sabes una cosa? El diablo también cree. Dice Santiago 2:19 que él también cree y hasta les gana mucho porque él tiembla. Vemos entonces que la fe, dice la Biblia, sin obras es muerta. La fe sin obras no funciona, es muerta completamente. Lo que oímos sin la acción es totalmente muerto. O sea, lo que oímos sin retención no sirve para nada. De nada sirve, solamente lo oímos. Esta es la única evidencia, lo que dice la Biblia, Hebreos 4:2, porque muchos dice, oyen sin fe y leen la Biblia y se la saben toda de cuero a cuero, pero dice que no les aprovechó. Hebreos 4:2, el oír la palabra de Dios sin mezclar la fe. Sin mezclar la fe a lo que oyen. Dice el versículo 2, Primera de Corintios 15. Por este evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Escuchen esto. Si retienen la palabra que han escuchado a través de la predicación, son salvos. Y si no, ¿qué dice? Creíste en vano. Porque la fe sin obras no sirve. La fe sin obras es muerta. Tiene que haber acción. Tiene que haber naturalmente frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso es que todavía no han entrado en el reposo de Dios, no han descansado en el reposo de Dios. Jesús dijo claramente, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Óigame bien, así que, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, todo ha sido absolutamente en vano. Con esta declaración aclaratoria, Pablo reconoció y les mostró a algunos que ellos podrían tener una fe superficial que no los llevaba a la salvación. Los creyentes verdaderos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Retienen. Los creyentes verdaderos retienen el evangelio con firmeza, con determinación, con entusiasmo, porque entienden a quién han creído. Y Cristo en Juan 8:31 dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, escúchenme bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Entonces quiere decir que el verdadero cristiano tiene que aprender a retener el evangelio con firmeza, con decisión, con determinación, con ímpetu, sabiendo que la retención del evangelio produce en nosotros la salvación, produce fuerza, produce ánimo, descanso, capacidades y habilidades espirituales que la Biblia nos da para poder nosotros mantenernos dentro de esta salvación tan grande. Así que si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y en 2 de Corintios 13:5 dice
que tenemos que entender que la fe genuina nos tiene que llevar a la salvación. Escuche, 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5. Esto es lo más precioso del Evangelio. Dice nosotros que, aunque fue crucificado por flaqueza, vive por potencia de Dios. Pues también nosotros somos flacos en Él, mas viviremos con Él por la potencia de Dios para con vosotros. Aquí es donde está precisamente toda la energía y todo el poder que nuestra vida espiritual necesita para poder nosotros estar fuertes y nutridos. En el versículo 3 y versículo 4 de 1 Corintios 15, dice el apóstol: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, como dicen y como lo declaran las Escrituras. Vamos a ver, este es precisamente el Evangelio de Cristo, simple y sencillamente. Pudiéramos decir, y punto. Porque el Evangelio tiene que contener la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Si no, no es Evangelio. El Evangelio, dice Juan, es lo que hemos oído y nosotros permanecemos. Si lo retenemos, si nosotros permanecemos en Él, si lo guardamos dentro de nuestra vida espiritual, entonces tiene poder transformador, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo del hombre y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Si cuando tú oyes la palabra y la recibes dentro de tu vida, dentro de mi espíritu, esa palabra que es espíritu y es vida, me va a vivificar. Óigame bien, con un balance perfecto, y nos da la fortaleza espiritual que nosotros ni pudiéramos imaginar. Nos da un poder espiritual tremendo la palabra de Dios. Porque la verdad del Evangelio es fija, es inalterable. Por eso, si permanecemos fieles a la verdad, nunca dejaremos de experimentar comunión e intimidad con Dios. Si nosotros hacemos que la palabra de Dios sea permanente en nosotros, si mantenemos fidelidad, si mantenemos confianza, nunca dejaremos de experimentar la comunión más gloriosa y más profunda que nuestra vida espiritual necesita con Dios. ¿Y saben qué? Esto nos va a capacitar para perseverar hasta alcanzar la plenitud de la vida eterna. Así es. Nuevamente, se los quiero decir. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios permanezca siempre con nosotros, constantemente, esta palabra que nosotros estamos recibiendo nos va a ayudar para perseverar y nos va a llevar a alcanzar la plenitud de la vida eterna, que es lo que estamos persiguiendo todos los hijos de Dios. En 1 Juan 5:11 dice: este es el testimonio que Dios
ha dado vida eterna. Escuchen esto, este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es la palabra de Dios que se hizo carne. El que tiene al Hijo, el que tiene la palabra de Dios en su vida, tiene al Hijo de Dios. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Escuchen, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí vemos entonces que esta es la vida que nosotros poseemos en Cristo. Es imposible tenerla sin Él. Es imposible alcanzarla sin Jesucristo. Necesitamos la permanencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso yo creo que ya es tiempo de echarle muchas ganas, porque estamos en la recta final de la iglesia. Vamos a continuar hacia adelante, no vamos a detenernos, tenemos que continuar. Nos queda muy poco tiempo ya sobre esta tierra, ya Cristo viene por nosotros. En primera de Juan 15, versículo 7, ahí vemos cómo a través de los siglos la palabra de Dios ha sido permanente a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de todo el tiempo en que Cristo planeó un tiempo de redención. Y dice la Biblia que el Cordero fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Dice en el versículo 15, capítulo 5, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque ahí está precisamente asegurada nuestra victoria, nuestra seguridad y lo que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque necesitamos tener en nuestras mentes, tener en nuestros corazones, en nuestras convicciones, la palabra de Dios siempre rodando, siempre funcionando, siempre activándola todos los días de nuestras vidas, a cada instante y a cada momento. En Juan capítulo 15, versículo 5, vean ustedes lo que dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Vamos a ver nosotros cómo es que podemos permanecer en Jesús. Cuando Jesús dijo yo soy la vid, está diciendo yo soy el árbol y ustedes son los injertos. ¿Sí comprendemos esto? ¿Quién sabe de injertos? Amén. Jesucristo es el árbol. Nosotros somos injertados en el árbol. Por eso Jesús comienza diciendo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. La única forma de permanecer en la vid, en el árbol, es ser injertados en el árbol llamado Jesucristo. Permanecer en él es exactamente lo que significa: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto. El que en mí no estuviere, versículo 6, escuchen bien, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y entonces va a servir para que lo echen en el horno, en la leña, y la gente se caliente con él.
para ser quemado. Cuando dice el que en mí estuviere o permaneciere, significa quedarse o persistir. Escúchelo bien. Y el hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar en tu vida. El fruto o la evidencia de la salvación es la permanencia y la continuidad. Escúchenme con mucho cuidado, porque esto es valiosísimo para nuestras vidas. Necesitamos aprender a quedarnos, a persistir. Y el fruto que damos es la evidencia de la salvación, es la permanencia y la continuidad en el servicio a Cristo y su enseñanza, lo que trae los frutos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace dar fruto? Permanecer en Él. Si fuimos injertados en la vid, tenemos que aprender a agarrar toda la fortaleza, toda la energía y todo lo que contiene el tronco para poder nosotros crecer y madurar y dar fruto. En 1 Juan 12:19 dice que el creyente, 2:19, perdón, que el creyente que permanece en Él es el único creyente legítimo. ¿Sabían eso? 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Es impresionante lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, perdón. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, ¿qué dice? Escuchen esto, hubieran permanecido. Pero como no permanecieron, no pudieron dar frutos dignos de arrepentimiento. La permanencia en Cristo es lo único que da los frutos. Así es. Entonces, si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son. No todos son. O sea que el creyente que permanece es el único creyente legítimo. O sea, permanecer y creer son dos aspectos esenciales de la salvación genuina. ¿Lo creen? Vean ustedes lo que les voy a decir en Hebreos capítulo 3. Quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de Hebreos capítulo 3 y vamos a ver si es verdad o no esto que yo les estoy diciendo. Comienza diciendo Hebreos capítulo 3 versículo 6. Nosotros aprendimos que Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Somos nosotros casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, pero si retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Dónde está verdaderamente esto? Si retuviéramos, por lo cual dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual dice Dios, me enemisté con esa generación, y dijo Dios, siempre divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Divagar significa estar inestable. Escúchenme bien.
Divagar significa no echar raíces. Por esto Dios estaba molesto con los israelitas. Y dijo, juré, versículo 11, en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que produce? La falta de inestabilidad, la falta de continuidad, la falta de permanecer. Dios dice, no hay descanso, te mantienes mordiéndote las uñas de desesperación. No has aprendido a descansar en Dios, porque no permanece la palabra en tu corazón. Mirad, hermanos, aquí nos aconseja el apóstol, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos con tal de que conservemos. Conservemos significa perseverancia, constancia. Conservemos firme hasta el fin del principio nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, habiendo escuchado, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Increíble. Aquí vemos realmente el testimonio del pueblo de Israel en el desierto. ¿Saben lo que esto significa? Que la perseverancia en fidelidad es la prueba de una fe real. Este pasaje describe la travesía por el desierto después de su liberación de Egipto. Y que a pesar de que las obras milagrosas de Dios, su fidelidad, lo que vemos que fue Dios el que les proveía todo para con ellos. Sin embargo, vemos que el pueblo falló en su compromiso de fe y de fidelidad. El escritor de los Hebreos presenta una disertación de 3 puntos que todos y cada uno de nosotros debemos de cuidar. Número 1, versículo 12, debemos de cuidarnos de la incredulidad o guardarnos de la incredulidad. Número 2, sentir temor de no alcanzar la meta. Hebreos 4:1. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros, escuchen esto, se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó oír la palabra de Dios. No les aprovechó oír para nada, porque no lo mezclaron con la fe. Así que, número 2, sentir temor de no alcanzar la meta. Y número 3, ser diligente para entrar. Hebreos 4:11. Procuremos de entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos nosotros que darle cuenta. Así que, número 3, decimos, ser diligente para entrar en el reposo de Dios. Porque solamente permaneciendo en Cristo producimos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, dominio propio, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. O sea que si un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta su fruto, no necesita una ley externa para producir la clase de actitudes, sino que tiene, por lo que hay en su corazón, tiene una conducta que agrada a Dios. La vida eterna es la más grande promesa que Cristo nos ha dado. De las más de 8,000 promesas que hay en la Biblia, en la palabra de Dios, la vida eterna es la más grande y la más gloriosa promesa que tenemos. Y la alcanzarán todos aquellos que permanezcan en Cristo y en su palabra. Porque la vida eterna es precisamente la naturaleza del Dios al que nosotros servimos. Así es. Y Dios ya dio lo que nosotros necesitamos. Dios ya nos dio todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para alcanzarla. No hay pretexto. Y mientras más conozco la Biblia, más me apropio de lo que es mío. Entre más la leo, entre más la medito, entre más la aprendo, entiendo más cuál es las bienaventuranzas y cuáles son los galardones y cuáles son los premios que me esperan. Se convierte precisamente en mi testamento y me dice qué es lo que yo voy a recibir cuando me vaya de esta tierra. Y la unción del santo viene a través de la consagración. Y el poder viene a través de la santidad. O sea que perdemos el temor a todo lo que pasa en el mundo. ¿Saben ustedes por qué? Porque estamos llenos del temor de Dios. La unción de Dios tiene su residencia dentro de nosotros. Dice Efesios 1, 13 y 14 que desde el día en que nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y desde ese momento nosotros ya estamos listos para poder entrar al reposo, para poder entrar al reino de los cielos. Sellados para siempre hasta el día de la resurrección. Y esta es la garantía más gloriosa y más profunda que tenemos, que le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él y estamos listos para poder partir de este mundo en el día de su venida, que está muy cercano sobre esta tierra. Pónganse de pie en esta mañana. Gracias Dios, gracias Dios. Tenemos que aprender a permanecer firmes y fieles, sin importar lo que vaya sucediendo a través del proceso, a través del camino, a través de la jornada en la que estamos siendo procesados. Él dijo: yo estaré con ustedes, yo los capitanearé hasta la muerte. Yo voy a estar con ustedes todos los días, todos los días. Cristo quiere hacer una residencia permanente en tu vida. Él quiere estar todos los días contigo. En las tribulaciones, en las angustias, en las tristezas, en el gozo, en todas las áreas de tu vida, Él quiere estar contigo. Yo estaré, es su promesa, con ustedes siempre, a diario y a cada momento voy a estar con ustedes. No tengan temor ni tengan miedo. Así que no se turben sus corazones, no tengan miedo. Vamos a creerle a Jesús y vamos a soportar hasta el fin, para que su venida
en su venida, perdón, no seamos nosotros avergonzados. Oremos a Dios ahí donde se encuentre. Padre Celestial, haz que tu palabra sea permanente en mi vida, que sea como una fuente que fluye, una fuente que fluye para vida eterna, que sean ríos que fluyen, ríos Señor, que están fluyendo. sentí tu mano En el nombre de Jesús. Sentí Pon tu tu mano gloriosa, Señor, que me tocó. Obra Cristo, que el Se evangelio, que la fueron palabra de Dios penas, tristezas sea lo más y precioso que hemos dolores. tenido. Fortalécenos y ayúdanos. Mi Te lo pido, mi Dios. situación cambió. Te lo pido, Jesús, en esta Sentí mañana. tu mano, Dígaselo, Señor. Sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. que haya bendición sobre tu iglesia. Fortaleza, Penas, tristezas y dolores. Y al instante mi situación cambió. obra Jesús. Ahora siento, Señor, ya tu presencia. Un corazón que estás desalentado y tal parece que no quieres continuar. Sigue adelante, que Cristo está a tu lado. Dale tu mano, Él te quiere ayudar. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores. Y al instante mi situación cambió. Sentí tu mano.